Reportajes de 13. La cultura coreana gana cada día más espacio en Chile. Reportajes de Tele 13 conoció por dentro la llamada generación K-pop, como se conoce a la música pop coreana. Un verdadero fenómeno con cientos de grupos que ganan fama. Algunos de ellos han realizado shows en nuestro país con récord de ventas. Veamos el informe que ha preparado Flavia Cordela. En los 90, al otro lado del mundo, nació un estilo que mezcló hip hop, rock y en algunos casos incluso techno. Era el K-pop o pop coreano, una moda, una fiebre que hoy solo en Chile suma más de 50.000 fans. Complicadas coreografías, ropa atrevida, exacerbación de la belleza y alta exposición de los artistas es parte de este atípico mundo en el que se cruzan todas las edades. Sí, estamos locas, pero bendita locura. Esto es todo sobre el K-pop. En 2015 las exportaciones no iban bien para Corea del Sur, bajaron hasta un 8%. Sin embargo, hubo un producto que rompió todos los esquemas y que se convirtió en la carta de presentación cultural del país. Hablamos de la ola coreana y su principal empuje, el K-pop. El fenómeno fue consecuencia de la popularidad que alcanzó la cultura coreana en el mundo. Y en eso el K-pop y los K-dramas o teleseries fueron la puerta de entrada. Sebastián Carrasco, alias Chipo, es un chileno que logró llamar la atención de los medios coreanos gracias al K-pop que hizo en Chile. Fue tanto el revuelo que hace 2 años Sebastián se fue a vivir a Seúl. Y hoy, en su canal de YouTube, informa cómo es esto del K-pop en la mismísima Corea. Estoy acá, la entrada del concierto de BTS, o sea, en realidad la entrada al estadio. Allá es el recinto y la fila es todo eso, cruza todo el puente, sigue acá. Ni yo me lo creo. Hace unas semanas, Chipo viajó a Chile y ayudó en la organización del concierto de los actuales reyes del K-pop, Bangtan Boys, un fenómeno que agotó 14.000 entradas en solo 3 horas. Tras 2 horas del show en el escenario más grande que se ha montado en el Movistar Arena, las fanáticas del grupo sentían desconsuelo y felicidad. No, sentí que mi sueño fue hecho realidad, de verdad, fue lo mejor. Tenerlo súper cerca realmente me emocionó y saber que ahora se tienen que ir. Ver un show así de calidad, porque fue un show de calidad, fue hermoso. Porque nos sentimos tan orgullosas de ellos y todo eso. Tras 7 días en Chile, el propio Chipo se sorprendió con el extraordinario boom del K-pop en nuestro país. Los fans de Chile están cada día más power, más enérgicos. Quedo con el gusto de que la producción de los conciertos acá en Chile está súper bacán. Nada que envidiarle a Corea en realidad. Kokmanayo, de 감사합니다. Al año surgen en Corea del Sur cerca de 60 bandas de K-pop, toda una fábrica. Muchas de ellas desaparecen o tardan años en poder debutar. Todo es parte de un elaborado sistema de creación musical. En 2012, mega fenómeno fue el éxito de quien fuera el rey del K-pop, Psy, el artista que alcanzó 19 millones de reproducciones diarias de su hit Gangnam Style, récord Guinness por el primer video visto 1 billón de veces en la historia de YouTube. Para asegurar el éxito comercial de los grupos que salen al mercado, lo que en Chile conocemos como sellos, en Corea son verdaderos internados en los que se recluta a talentosos adolescentes que aprenden baile y canto. Ahí se les asegura la fama, pero sus vidas quedan comprometidas con gigantescas compañías que pasan a regir sus destinos. En Chile, el centro neurálgico del K-pop es el Parque San Borja. Aquí cada sábado llegan jóvenes a ensayar coreografías, organizar actividades o conversar de K-pop.
lo más común es ver niñas de entre 15 y 20 años. Sin embargo, el K-pop tiene varios matices, sobre todo en Latinoamérica, donde, a diferencia de Corea, las fandoms o grupos de fanáticas no son necesariamente adolescentes. Nosotros somos mamás, abuelas, dueñas de casa, hijas, y no estamos locas. No. Bueno, yo voy a decir honestamente, sí estamos locas, pero bendita locura. Sí. Porque nos dio como un sabor a la vida distinto. Nos da como una alegría que nos faltaba. El K-pop fue como una llave a un mundo mágico. Es que ellos son un amor. Es que ya después de que conocí un grupo, conoces otro, conoces otro. Y otro, entonces ahí uno se enamora de todo al final. Yo creo que la mayoría de las que estamos aquí llegamos a este mundo también por algún problema que tuvimos en la vida y ellos fueron nuestro cable a tierra. Jungmin me sacaba de los estados depresivos, o sea, Jungmin es capaz, como ninguno. Yo puedo tener el peor día de mi vida y yo veo un video, un concierto de Jungmin y lo escucho cantar y yo escucho un coro de ángeles. Los tatuajes y costosos recuerdos de sus artistas favoritos y el tiempo que invierten en ello da cuenta de que esto no es solo un hobby, sino algo que cambia y marca vidas. Al conocer a estas mujeres maravillosas, cambió mi vida. Si no fuera por el K-pop y los dramas, no conocería lo que es la comida coreana. Incluso ahora estoy cocinando comida coreana. Y se toma de un trago. Nos vamos a juntar con un grupo de amigas que nos van a mostrar cómo se maquillan, peinan y caracterizan para parecerse lo más posible a sus ídolos del K-pop. Llegamos a la comuna de San Miguel y en la casa de Camila suena fuerte un tema del grupo Monster, al cual caracterizan sus amigas Paulina y Nicole. Tenía unas compañeras que les gustaba mucho esto y bueno, para mí eran casi como ridículas y me burlaba, o sea, no es como que tú bailas de esto, guajaja, pero decía, pucha, ¿por qué hacen eso? O sea, que yo tenía como ese prejuicio que existe hasta el día de hoy, que tú le dices a alguien yo bailo K-pop y la gente te imagina como con tutú lleno de pinches, así como algo que realmente no tiene mucho que ver. Como que se personifican, como que igual actúan en el escenario. Ellos son como, dependiendo de cada temática que tiene la canción, ellos son un personaje en el escenario, porque fuera del escenario son completamente distintos. Terminado el trabajo de maquillaje, solo falta el vestuario, todo creado por ellas. El reclutamiento en Corea del Sur contempla un intenso ensayo de coreografías. La dificultad de ellas ha significado gran parte del éxito a nivel mundial. En Chile, por ejemplo, un grupo solo en las redes sociales puede llegar a tener más de 30.000 seguidores. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요. 반갑습니다. Ellos son Advanced, un grupo chileno que hace covers de célebres bandas coreanas. Desde hace un año causan furor con sus movidas presentaciones en diferentes lugares de la capital. Él es Kevin Oyala, conocido como Kevin OD. En 2014, él viajó junto a su grupo Level 2 a Corea del Sur a participar de una importante competencia internacional de K-pop. Entonces ganaron en la categoría Mejor Audición Mundial y se transformaron en los mejores de América. En el mundo del K-pop definitivamente tiene más valor el videoclip y las coreografías que la misma canción. Es el baile lo que diferencia una melodía de otra. Hay música rock, así coreana, que también tiene coreografía. Que por ejemplo tiene estos pasos como... ya, que son como más rockeros, ¿cachai?
También está como el R&B, que es un poco más lento, que tiene como, claro, que es más romántico o más sensual, que tiene como pasos como I need you, girl, where? Ahora es mi momento de aprender un paso infaltable en el K-pop. Más o menos es como esto, ¿ya? Voy a hacerlo un poco más simplificado. Hacemos salto, tomo, salto, tomo, salto y tucutú. Lo que me enseñó Kevin, que no se me hizo para nada fácil, me sirvió para darme cuenta de lo que motiva a miles de jóvenes. El ensayar, ensayar, ensayar para que les salga la coreografía perfecta. High Class se inició hace 2 años y aunque es un grupo integrado solo por mujeres, interpretan temas de una banda masculina. El K-pop yo creo que significa una gran parte de lo que soy hoy en día. Es una cultura que abarca muchas cosas, muchos aspectos que a lo mejor en Chile no se ven como reflejados en la música chilena. Ellas son 1 Million e interpretan a las integrantes del grupo Twice, grupo en el que se hace patente la erotización de mujeres a las que se les hace parecer de menor edad, vistiéndolas de manera casi infantil. Es una de las estrategias con las que el K-pop gana adeptos, especialmente entre adolescentes. Para mí el K-pop significa una forma de vida, ya que no es solo que escuche la música K-pop, sino que también bailo las coreografías. He conocido a mucha gente gracias a esto. Ropa, accesorios y artículos oficiales de conciertos son solo algunas de las cosas que una fanática muere por tener sin importar el costo. Así lo cree Cinzia, K-popper y diseñadora independiente. Todo lo que es el K-pop ahora, hoy en día, está muy sobrevendido. Ahora todo el mundo quiere acceder a ello porque se está masificando mucho. En redes sociales, Cinzia decidió poner a la venta sus propios diseños a un precio más asequible para las fans chilenas, capaces de comprar discos de hasta 35.000 pesos, eso pese a que rara vez tiene más de 5 canciones. Constanza Aldunat es una conocedora de la cultura K-pop, especialmente del célebre grupo BTS, por lo que antes del ovacionado concierto en Chile, Constanza fue invitada a la radio Coca-Cola para comentar. El éxito del espacio significó que se transformara en panelista estable. Como todos los viernes, nuestra querida Kona. Hola, hola. Es nuestro día viernes de K-pop. Le llama la atención a él de los grupos K-pop es que duran muy poco tiempo, duran hasta los 27 años, 28 años y después se retiran. Eso es como el futbolista. Ellos debutan pensando en que van a fracasar en algún momento, pero porque como industria son muy exigentes y las fans también son muy categóricas a la hora de decir así como... de decir, no, ¿sabes qué? La embarraste y se van y ya no somos fan tuya y todo el tema. Entonces, tienen mucha presión de por medio. El locutor del programa, Rodrigo Gallina, recuerda cómo se hizo fanático del K-pop. Yo miraba siempre todo como música rara, miraba siempre como que el K-pop chino, ni siquiera coreano, uno dice chino nomás, chino. Pero si te tratáis el tiempo, empezáis a analizar la música K-pop, es fuerte, es buena música, es súper intensa, tiene muchos fanáticos, muchos seguidores acá en Chile. Sabes que nosotros conversemos este tipo de temas ayuda y va fomentando a eso, a que la gente quiera investigar más, que la gente quiera conocer más, al no quedarte solo con un tema visual y que tú veas a una niña, ¿cachai? Pasar por, no sé, Baquedano con una mascarilla que diga BTS y tú la miras así como, esta cabra loca, no. Entrar en este mundo que muchos catalogan como adictivo no parece difícil, sobre todo cuando hay en Chile una fiebre que cambió el gusto culinario, musical y cultural de miles de personas. Una fiebre llamada K-pop.